Bueno, vamos a ver los ángulos y normalmente los ángulos se utilizan estos simbolitos para denotarlos, ya sea las dos líneas abiertas como si fuera boca de cocodrilo o alguna de estas con un arco entre ellos. Y se utilizan, ya habíamos también platicado de esto, se utilizan letras griegas para nombrarlos. Es decir, las más usadas son alfa, beta y gamma. Por acá está teta, también es una de las más usadas, o phi. Pero bueno, vamos a estar viendo a lo largo del curso cómo nombrar los ángulos utilizando letras griegas, pero además también tiene otra nomenclatura que es a partir de los puntos por los que pasa. En ocasiones, para denotar algún ángulo, se utilizan los puntos por los que pasa y siempre se pone el vértice en medio. Es decir, si aquí el ángulo sería BAC, es porque A está en el centro. Y se pone a veces en ocasiones esta anotación para decir el ángulo BAC que pasa por el vértice A y se extiende hacia los puntos B y C. Y bueno, ¿qué otra cosa hay que saber de los ángulos? Los ángulos tienen un signo. La convención en matemáticas es, en un plano cartesiano, con respecto al eje X, cuál es el ángulo que tiene cierto componente. Y bueno, la ocasión de girar en contra de las manecillas del reloj se le conoce como un ángulo positivo. Es decir, el reloj va hacia abajo, dicho de otra forma, va hacia la derecha, como si diéramos la vuelta a un volante del coche hacia la derecha, y la vuelta a la izquierda en realidad es la que se considera positiva. A ese giro se le conoce como rotación levógira o vuelta hacia la izquierda. En el plano cartesiano sería la apertura que hay con el eje positivo de las X. Y para un ángulo negativo, perdón, para un ángulo negativo sería una vuelta a favor de las manecillas del reloj o vuelta a la derecha, lo que le llaman una rotación dextrógira. ¿Qué es dextrógiro? Bueno, vuelta en un volante de coche hacia la derecha. Y, ok, ¿qué otra cosa hay que saber de los ángulos? Lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver, antes de eso, vamos a ver las rectas. ¿Qué son las rectas? Bueno, ya hemos dicho que es una sucesión infinita de puntos que no presenta curvatura. Y bueno, por ahí hay un concepto de las rectas que se conoce como perpendicularidad. ¿Qué es la perpendicularidad? Bueno, es cuando dos rectas se intersectan con un ángulo de 90 grados. Vamos a ver también medidas de grados, pero bueno, es el ángulo más común en los objetos hechos por el hombre. Y es cuando se le pone incluso un cuadrito para decir que es una esquina perfecta. Se utiliza mucho para hacer esquinas de objetos. Y la forma geométrica de ponerlo es con este simbolito que es una T. Se dice la recta L1 es perpendicular, así se lee, perpendicular a la recta L2. Y bueno, ¿qué otro concepto hay importante sobre las rectas? Por supuesto, bueno, este es un ángulo especial, muy especial para los humanos. Y el otro ángulo sería el ángulo cero, o sea, cuando están en la misma dirección ambas rectas. En ese caso, bueno, se le conoce como paralelismo. Se dice que la recta 1, L1, es paralela a la recta L2. Y paralelo se ponen estas doble línea. Y muchos objetos fabricados por el hombre se utilizan rectas paralelas para su construcción. Y bueno, ok, hay algunos teoremas de perpendicularidad y paralelismo que son importantes. Algunos de ellos son, por ejemplo, si tengo dos rectas, le llaman teorema de unicidad, y un solo punto, solamente puede haber una sola perpendicular en ese punto. Es decir, no puede haber más de una perpendicular en un punto sobre una recta. Y la otra sería, ok, si una recta es perpendicular a la otra recta, la recta 1 es perpendicular a la recta 2, pues bueno, vamos a poder enunciar o cambiar lo mismo, ¿no? La recta 2 al mismo tiempo es perpendicular de la 1. Y eso le llaman simetría, ¿no? Se puede poner de forma simétrica, no importa en qué orden las ponga, el concepto es el mismo de perpendicularidad, al igual que el paralelismo, ¿no? Si yo tengo dos rectas paralelas, la recta 1 es paralela a la recta 2, así como la recta 2 es paralela a la 1. ¿Qué otra por ahí? Bueno, también el paralelismo también se puede decir que es transitivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una recta paralela, la recta 1 es paralela a la 2, entonces, y la 2 a la 3, entonces la 1 y la 3 también son paralelas. Se puede hacer una idea de transitividad con el paralelismo, y bueno, se pone así de feo se ve, pero la idea es, la recta 1 es paralela a la 2, y, esto significa y, la 2 es paralela a la 3, entonces la 1 y la 3 también son paralelas, ¿no? Es la conclusión. Son teoremas, ¿verdad?, importantes desde el punto de vista de geometría. Hay que saberse más o menos el nombre, algo por el estilo, ¿no? Dice ahí, la propiedad transitiva entre la perpendicularidad y el paralelismo. Bueno, hay dos de estos teoremas. La idea es la siguiente. Dice ahí, la recta 1 con la 2 son perpendiculares. O sea, la 1, que sería la que está aquí,
con la 2 son perpendiculares, o, perdón, este sería I, y la recta L2 y L3 también son perpendiculares, perdón, la recta 2 y 3 también son perpendiculares, por lo tanto la 1 y la 3 son paralelas. De alguna forma, si yo tengo dos, esa es la idea del teorema, si yo tengo dos perpendiculares a una recta, entre ellas son paralelas. Es la conclusión. Y la otra sería, bueno, un poquito al revés. Si yo tengo dos paralelas, aquí dice la recta 1 y la 2 son paralelas, y la 1 y la 3 son perpendiculares, entonces la 2 y la 3 también son perpendiculares. Entonces, si yo tengo dos rectas y pasa una que sea perpendicular a una de ellas, también va a ser perpendicular a la segunda. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿qué otra cosa hay que saber además de estos teoremas de las rectas? Es la distancia, cómo calcular la distancia entre dos puntos de una recta. Y para calcular la distancia, pues simplemente tomamos las coordenadas, vamos a tener que usar un sistema coordenado, y se toma la diferencia de las posiciones entre ellas. Y esta diferencia muchas veces se pone con esta letra griega que se llama delta. Casi siempre delta significa diferencia o desplazamiento, y se calcula simplemente haciendo la resta. Pero en ocasiones, ¿verdad? Para denotar distancias se utiliza el valor absoluto. Ahorita vamos a platicar qué es el valor absoluto. Pero bueno, esta sería la fórmula para calcular el segmento que hay entre dos puntos de una recta. Simplemente se toma la diferencia de sus coordenadas y se saca valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? ¿Qué es el valor absoluto? Básicamente es considerar siempre el signo positivo. Si me llega a salir un resultado negativo, simplemente le cambio el signo. ¿Cómo se denota la distancia? Bueno, la distancia se denota a veces como D o como los puntos por los que pasa, P y Q, o Q y P, y se pone una línea arriba para decir que es el segmento que pasa por los puntos P y Q. Dijimos, ¿verdad? El valor absoluto a veces se denota con estas dobles líneas, esta línea al inicio y al final, que significa, bueno, si tu valor que está adentro de las barras es positivo, esto significa, si el valor que está adentro de las barras es positivo, entonces dejas el valor sin alterar. Y si el valor es negativo, pues bueno, multiplicas por menos para hacerlo positivo. El chiste es que te dé un resultado positivo. Esa es la idea del valor absoluto. Y bueno, aquí el valor absoluto de 3, como es positivo, se queda 3, ¿no? Pero el valor absoluto de menos 3, como es negativo, entonces se le cambia el signo y se pone más 3, ¿no? Igual, si fuera una fracción menos un medio, el valor absoluto de menos un medio es un medio positivo. Cualquier número, ¿verdad? El punto del valor absoluto es mantener el positivo. Y vamos a poner un ejemplo de cómo calcular la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, ¿no? Tengo una recta numérica y quiero saber la distancia entre 4 y 7. Bueno, de forma intuitiva ya sé que son 3, pero el cálculo correcto sería, bueno, 4 y 7, perdón, 4 y 7, sacar la diferencia entre ellos. Y puedo elegir llamar a este el punto 1 o el punto 2, no importa cómo los numere, siempre va a dar el mismo resultado. Pero bueno, ok, si fuera 7 el punto 2 y 4 el punto 1, sería hacer la resta y me da 3, ¿no? En realidad habría que sacarle el valor absoluto. La distancia que hay entre ellos es el absoluto de 3. El valor absoluto de 3, que bueno, sigue siendo positivo, se queda 3, ¿no? Si yo hiciera el cálculo al revés, pensemos que nombro ahora que este es el punto 1 y este es el punto 2. Vamos a intentar hacer el cálculo parecido. Me quedaría algo así, ¿no? Me quedaría x2 sería 4 menos 7. Y ahí me daría menos 3. Porque estoy restando el punto 4, al punto 4 le estoy restando el 7. Y bueno, hay que saber aquí leyes de los signos. Gana el de mayor tamaño, gana el negativo. Se queda menos 3. Pero en valor absoluto, esta sería la diferencia. El delta le llaman. Pero en valor absoluto, lo voy a poner aquí, el valor absoluto de menos 3 sigue siendo 3. Entonces, por eso la idea del valor absoluto. Siempre una distancia se considera positiva. A pesar de la diferencia, al momento de sacar la diferencia me puede dar un signo negativo. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo. Déjenme, no sé por qué hay una página vacía ahí. El otro ejemplo sería entre estos dos puntos. Y aquí el problema es que un punto está a la izquierda, es de menor tamaño, el menos 7 que el 3, ¿no? Y simplemente pues le ponen número a cada uno de ellos y sería el punto inicial, lo vamos a poner aquí ahora de este lado, sería el punto 2 y el punto 1, entonces sería restar menos 7 menos 3, menos 7 menos 3, por regla de los signos se suman, serían menos 10 pasos hacia atrás, ¿no? Entonces al momento de restar menos 7 con menos 3 me da negativo, bueno simplemente le saco valor absoluto y me da 10 positivo. La distancia entre el menos 7 y el 3 son 10 unidades. Y podríamos hacerlo exactamente igual si nombráramos los puntos al revés, ¿no? Vamos a intentar hacerlo.
¿Qué pasa si yo, en vez de poner ahora el 7 como el punto 2 y al 3 como el punto 1, los pongo al revés? Y digo, ok, sería 3 menos 7. Así se pondría, porque hay doble signo menos. La coordenada de este lado es menos 7, que sería la coordenada x1. Y la coordenada x2 sería el 3, perdón, aquí sería 3. La coordenada x2 sería 3, pero el menos viene de restar las cantidades, ¿no? Y aquí doble menos, por leyes de los signos, menos por menos se hace más. Entonces sería 3 más 7 serían 10, ¿no? Y ahí simplemente el valor absoluto de 10 es 10. La distancia entre los puntos sigue siendo 10. Entonces no importa cómo yo haga la operación, siempre y cuando yo respete las leyes de los signos, me tiene que dar el mismo resultado. En ocasiones confunde esto de qué pasa cuando uno de los números es negativo. Pues simplemente se queda con su número y se hace la resta. Aquí se le resta 3 y aquí se le resta menos 7 a 3 positivo. Y bueno, al final hay que hacer leyes de los signos, les tiene que dar el mismo resultado.